¿Cómo pueden los equipos modernos de desarrollo empresarial mantenerse a la vanguardia frente a los flujos de trabajo manuales de gran volumen sin perder ese toque humano fundamental que sella las colaboraciones? Muchos líderes se plantean precisamente esta pregunta al ver cómo sus equipos se ahogan en tareas rutinarias de búsqueda de contactos, investigación básica y redacción repetitiva de plantillas. La realidad es que la mayoría de los BDR dedican mucho tiempo a dar vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Según Bain Company, cuando los representantes de desarrollo empresarial, BDR, dedican menos del 25% de su jornada laboral a interactuar con los clientes, la salud de la cartera de oportunidades se resiente. Esto significa que se está produciendo un cambio estructural permanente en la dinámica del mercado. Un estudio de Gartner revela que, para 2028, los agentes de IA superarán en número a los vendedores humanos en una proporción asombrosa de 10-1. Sin embargo, ese mismo estudio advierte de que menos del 40% de los vendedores espera que estas herramientas mejoren su productividad bruta de forma orgánica. Esta enorme brecha pone de relieve una realidad crucial. Limitarse a añadir más bots de software inconexos solo genera desorden en el flujo de trabajo, en lugar de generar ingresos reales en el proceso de ventas. El imperativo estratégico es claro. Cuando decides implementar agentes en tu proceso más amplio de desarrollo empresarial, BizDev, tu objetivo no es sustituir a los profesionales humanos. En cambio, incorporas compañeros de trabajo digitales competentes para que se encarguen de tareas iterativas que implican un gran volumen de datos. Esta integración intencional garantiza que tu equipo principal pueda centrar su energía en lo que más importa, establecer relaciones auténticas y cerrar acuerdos de alto valor. La siguiente hoja de ruta estructurada describe cómo implementar de forma fluida flujos de trabajo autónomos basados en agentes en tu arquitectura comercial. 1. Identifica casos de uso de gran impacto. Una implementación exitosa comienza por analizar su proceso de ventas actual para identificar los puntos de fricción operativa. Examine detenidamente los procesos manuales que exigen una síntesis intensiva de datos, una supervisión continua o la generación repetitiva de texto. Estas áreas son las principales candidatas a la optimización mediante agentes. 4 marcos operativos específicos ofrecen una utilidad inmediata: generación y enriquecimiento de clientes potenciales. En lugar de obligar a los encargados de crear listas a copiar datos manualmente, los agentes autónomos analizan plataformas sociales, registros corporativos y sitios web de noticias de código abierto. Extraen de forma sistemática datos de contacto precisos, verifican los cargos profesionales y actualizan las cuentas objetivo sin intervención manual. Seguimiento de intenciones. El momento oportuno determina el éxito del contacto. Los agentes supervisan continuamente las señales de compra reales del sector, como cambios en los puestos ejecutivos, rondas de financiación corporativa o picos específicos de contratación. El agente marca la cuenta y avisa de inmediato a un representante humano cuando una empresa entra en una ventana de compra viable. Acercamiento hiperpersonalizado. Las plantillas genéricas ofrecen rendimientos decrecientes. Los agentes revisan los artículos publicados recientemente por un cliente potencial, los estados financieros corporativos o las actualizaciones del mercado público para redactar comunicaciones de acercamiento a medida. Elaboran mensajes de correo electrónico personalizados para romper el hielo o para puntos de contacto específicos en LinkedIn que parecen el resultado de horas de investigación individual. Calificación de oportunidades entrantes. Los tiempos de respuesta rápidos las salvaguardan. Las configuraciones de clasificación con varios agentes evalúan de inmediato a los clientes potenciales procedentes de la web, puntuándolos directamente según tu perfil de cliente ideal, antes de realizar un traspaso fluido a un ejecutivo de cuentas. Los datos claros sobre el rendimiento respaldan la justificación comercial de esta automatización. Según HubSpot, los entornos de software B2B muestran que los equipos que utilizan herramientas estructuradas de prospección basadas en IA generan un aumento medio del 4% en los clientes potenciales cualificados y un incremento correspondiente del 4% en el total de reuniones concertadas. 2. Define tu pila tecnológica. Una vez identificados los casos de uso de mayor impacto, debe elegir un marco de software que se ajuste a la madurez técnica de su organización
y a la capacidad de ingeniería disponible. Imponer una arquitectura excesivamente compleja a un equipo de ventas sin conocimientos técnicos conduce a bajas tasas de adopción, mientras que una infraestructura insuficiente limita la escalabilidad de los datos. Las opciones empresariales suelen clasificarse en tres categorías arquitectónicas distintas: generadores visuales no-code y low-code. Para las organizaciones que no cuentan con desarrolladores de software dedicados, plataformas como LinDI o ARA ofrecen puntos de entrada accesibles. Estos sistemas cuentan con interfaces intuitivas de arrastrar y soltar que permiten a los responsables empresariales sin conocimientos técnicos vincular flujos de trabajo mediante desencadenantes sencillos en lenguaje natural. Ecosistemas empresariales nativos. La forma más fluida de evitar los silos de datos es implementar el software directamente en su sistema de registro fundamental. Las herramientas empresariales nativas integran agentes autónomos directamente en su base de datos existente de gestión de relaciones con los clientes, CRM. Esta configuración permite a las herramientas utilizar el historial de clientes existente, los permisos de seguridad y los metadatos del proceso de ventas sin necesidad de un middleware externo complejo. Marcos de orquestación personalizados. Para las grandes empresas que cuentan con equipos de desarrollo propios, los marcos de código abierto como CrewEye o Microsoft Copilot Studio ofrecen una flexibilidad operativa total. Estos entornos de prueba técnicos proporcionan a los desarrolladores un control minucioso sobre la arquitectura multiagente, las configuraciones de memoria personalizadas y el enrutamiento avanzado de datos mediante la interfaz de programación de aplicaciones. Crear los elementos básicos del agente. Independientemente de la capa de software que elijas, todo agente funcional requiere tres pilares estructurales. Configurar estos elementos con precisión para que se ajusten a tus reglas de negocio específicas evita la deriva algorítmica y garantiza resultados predecibles. Agente de IA autónomo. Instrucciones, conocimientos, contexto. Acciones, perfil de usuario, límites, aprobación. Casos prácticos, perfiles de usuario, informes técnicos, rastreadores web, API de CRM, retransmisores de correo electrónico, instrucciones. Piensa en las instrucciones como el manual para los miembros de tu equipo digital. Debes definir una persona bien delimitada, establecer límites sistémicos estrictos y esbozar objetivos operativos claros. Es fundamental que la lógica de tus indicaciones especifique explícitamente qué no se le permite a la gente ejecutar. Por ejemplo, una directiva de seguridad básica estándar debería decir: tienes totalmente prohibido enviar correos electrónicos a un cliente potencial sin la autorización directa de una persona. Conocimiento, contexto. La eficacia de un agente depende de la información a la que recurre. Para evitar respuestas genéricas, debes dotar al sistema de un contexto profundo. Proporciona a tu agente los perfiles de tus compradores objetivo, los documentos técnicos de los productos, los casos prácticos recientes y los registros históricos de interacciones del CRM. Este conjunto de datos subyacente garantiza que todos los mensajes generados se ajusten perfectamente al tono de marca y a las propuestas de valor que hayas establecido. Herramientas. Para alcanzar una utilidad real, un agente necesita manos funcionales con las que interactuar con el mundo digital. Esto implica dotar al agente de conexiones seguras y programáticas a las API. Un agente de canalización eficaz necesita acceso directo a herramientas de extracción de datos web, como Firecrawl, a servicios fiables de distribución de correo electrónico, como SendGrid, y a acceso de lectura y escritura en tiempo real a tu plataforma central de CRM. 4. Implementación con medidas de seguridad y bucles de retroalimentación. Pasar directamente de una prueba piloto de software a la automatización completa del proceso puede suponer un riesgo operativo significativo. Para proteger la reputación de su marca y garantizar la integridad de los datos, utilice una metodología gradual del tipo gatear, caminar, correr, que priorice la verificación de los datos antes de ampliar el volumen de producción. Aplica el modelo Human in the Loop. Durante la implementación inicial, no concedas a ningún agente privilegios de ejecución autónoma. Desvía todas las salidas de los agentes, como plantillas de correo electrónico redactadas o perfiles de enriquecimiento, directamente a un panel de control de gestión interno.
Un representante humano de desarrollo empresarial debe revisar, verificar y hacer clic manualmente en aprobar antes de que se envíe cualquier comunicación a un cliente potencial real. Incorpora medidas de seguridad estrictas. Programa límites claros directamente en la lógica de tu agente. Si el sistema encuentra una palabra clave del sector altamente sensible, detecta un escenario complejo de cuenta empresarial, o se encuentra con un caso límite que no puede clasificar con seguridad, debe detener las operaciones. El agente debe abandonar de inmediato la tarea automatizada y realizar un traspaso limpio y documentado a un miembro humano del equipo. Supervistar planifica auditorías mensuales sistemáticas. Compara los mensajes generados por el agente con las tasas de conversión reales del canal de ventas para garantizar que sigan siendo precisos. Al perfeccionar continuamente la lógica de las indicaciones y actualizar los documentos de conocimientos básicos, proteges tu sistema contra desviaciones de formato, información obsoleta y alucinaciones algorítmicas. Unificar su infraestructura de ingresos. Las configuraciones personalizadas de GPT aisladas y las herramientas de automatización de terceros desconectadas suelen generar bases de datos fragmentadas que frustran a los equipos de ventas. La verdadera eficiencia operativa requiere alejarse de las configuraciones improvisadas y avanzar hacia un ecosistema de ingresos totalmente unificado que abarque todo el recorrido del comprador. Depender de conjuntos de herramientas inconexos introduce vulnerabilidades sistémicas. La sincronización de datos falla, se pierde contexto crítico durante las transferencias de datos y los comerciales sufren una fatiga cognitiva enorme al tener que alternar constantemente entre diferentes interfaces de navegador. Esta necesidad crítica de una integración profunda es precisamente la razón por la que las organizaciones de alto crecimiento recurren a sistemas nativos avanzados como el Breeze Prospecting Agent de HubSpot. Al estar diseñado desde cero e integrado directamente en el núcleo del Smart CRM de HubSpot, el Breeze Agent elimina por completo la fragmentación de datos. En lugar de operar a ciegas en un silo externo, analiza los datos de los clientes en tiempo real, supervisa los desencadenantes de compra activos en tus cuentas objetivo, obtiene información de contacto verificada y genera secuencias de contacto hiperpersonalizadas de forma nativa. Las métricas de rendimiento subyacentes ponen de relieve el impacto financiero tangible que conlleva adoptar un entorno de ingresos integrado. Los datos de rendimiento de la plataforma de HubSpot muestran que las empresas que utilizan herramientas de un ecosistema unificado experimentan un aumento del 129% en el total de clientes potenciales y un incremento del 36% en los acuerdos cerrados tras un año completo de implementación. Además, la implementación de estos flujos de trabajo internos se traduce en una media de 2,7 veces más operaciones cerradas por comercial gracias a las herramientas de asistencia inteligente. Las primeras implementaciones en empresas registran tasas de respuesta a las campañas de captación que duplican los valores de referencia estándar del sector, lo que ayuda a las organizaciones a ampliar su presencia en el mercado de forma ordenada, sin tener que aumentar en paralelo la plantilla comercial global. Desarrollo de su plan de transición. La transición de tu equipo de desarrollo empresarial hacia un modelo operativo avanzado basado en agentes requiere la preparación de los datos, la alineación con tus perfiles de comprador objetivo y unas medidas de seguridad técnicas sólidas. El verdadero éxito en este contexto exige una profunda comprensión de la limpieza de los datos. Un agente de IA solo rendirá tan bien como los datos del CRM subyacentes que lea. No limpiar las bases de datos históricas de cuentas antes de la implementación da lugar, inevitablemente, a mensajes desalineados y procesos de captación fallidos que deterioran la reputación corporativa. Como líder del sector en ingeniería de carteras de oportunidades, estrategia de lanzamiento al mercado y optimización de CRM, Aspiration Marketing diseña, implementa y gestiona configuraciones personalizadas de HubSpot Breeze. Nos especializamos en identificar sus cuellos de botella operativos, estandarizar las bases de datos internas de CRM y crear bibliotecas de respuestas robustas y adaptadas a su sector. Mediante la implementación de medidas de control personalizadas y marcos de supervisión estratégica, ayudamos a las organizaciones a implementar con éxito agentes que eliminan las fricciones operativas,
amplían de forma segura la comunicación saliente personalizada y aceleran el crecimiento sostenible de los ingresos. Al transformar a su equipo, pasando de ser recopiladores manuales de datos a editores estratégicos, su empresa puede obtener nuevas ventajas competitivas y preparar toda su arquitectura de canal de ventas para el futuro.